Lo vamos a ver fundamentalmente teniendo como base la documentación de una compañía, ¿vale? Aunque luego os comentaré otra que también trabaja también este producto y con la que solemos hacer el pago de alquileres también. Y esa documentación la colgaremos en la plataforma, ¿vale? Como siempre, y las tarifas o las tasas también os las mandaremos para que las tengáis, las tarifas de impago de alquiler. Vamos a ver el producto de impago de alquileres de viviendas y de locales, ¿vale? Es decir, de los dos tipos de riesgo, ¿vale? Pago de alquiler de viviendas y el pago de alquiler de locales, ¿vale? Sí que es cierto que soléis trabajar más o se suele trabajar más el impago de alquileres de viviendas, pero también hemos hecho en alguna ocasión pólizas de impago de alquiler de locales que son un poco diferentes. La póliza en sí, en coberturas es prácticamente igual, ¿vale? Es decir, lo que cubre una póliza de impago de alquileres es muy parecido a lo que cubre una póliza de impago de alquiler de locales a la de que cubre de viviendas. Sí que ahora vamos a ver que a la hora de los requisitos que nos van a pedir para estudiar la viabilidad de la operación no son los mismos, y luego también que la cobertura por la garantía de impago de alquileres como tal es distinta también un poco, ¿vale? En cuestión de tiempo, ¿vale? Pero luego la póliza es prácticamente idéntica la mayoría de coberturas, ¿vale? Bien, vamos a ver el producto. Voy a compartir un documento. Vamos a ver. Vale, y ahora voy a compartir. Vale, ¿lo veis? ¿Vale? Bueno, veis a una señorita muy mona en casa, como todo el mundo estamos ahora, leyendo la tablet o lo que esté leyendo. Vale. Bueno, la compañía con la que me voy a, digamos, tener el soporte del producto es una compañía que trabaja, o es una de las compañías que más trabaja este producto, que es DAS, ¿vale? DAS Seguros, ¿vale? Fundamentalmente este producto lo trabajan, más o menos para que os hagáis una idea, lo trabajan casi todas las compañías, ¿vale? Como producto único como tal, ya no son tantas, es decir, como producto de impago de alquiler en una póliza independiente, está esta compañía DAS, está ARAG, ¿vale? Que son dos compañías muy similares a la hora de qué tipo de productos trabajan, pues sonarán, pues trabajan este producto, trabajan retiradas de carné, vehículos de sustitución, ¿qué más? Retiradas de carné, seguros de protección jurídica, por ejemplo, defensas jurídicas, protecciones jurídicas, también trabajan tanto DAS como ARAC, es decir, son dos compañías muy similares que hacen, tienen y trabajan productos muy similares, ¿vale? Y luego hay alguna otra, como la que vamos a ver después, que es Allianz Global o Allianz Assistance, que también trabaja el producto de impago de alquileres y algún otro producto más, ¿vale? Como puede ser asistencia de viaje y alguna cosa, ¿vale? Luego, el producto de protección de alquileres o de impago de alquileres de viviendas lo tienen otras compañías, muchas compañías incorporado, o lo habréis visto como garantía optativa dentro de las pólizas de hogar, ¿vale? Es decir, dentro de las pólizas de hogar, cuando, por ejemplo, el que está contratando la póliza de hogar es el propietario, ¿de acuerdo? Y alquila esa vivienda, pues esa cobertura es una cobertura optativa que se puede contratar, es decir, tú puedes contratar la cobertura de impago de alquileres con un capital, con el capital del alquiler que corresponda, con una cobertura de meses que corresponda, dependerá de las compañías. Lo que te va a pedir la compañía para estudiar la viabilidad de la cobertura o no va a ser lo mismo que vamos a ver que van a pedir aquí, ¿vale? Para estudiar la viabilidad de las operaciones, todas las compañías piden lo mismo, ¿vale? Es decir, para ver si los requisitos son los adecuados y la compañía quiere o no quiere cubrir el riesgo, la mayoría de compañías van a pedir las mismas documentaciones.
incluidas las compañías que tienen la cobertura de impago de alquileres dentro de las pólizas de hogar, ¿vale? Se me ocurre, por ejemplo, Allianz, o se me ocurre Plus Ultra, o se me ocurre AXA. Hay compañías que tienen esta cobertura dentro de la póliza de hogar. Ahora bien, yo siempre os digo, y siempre me diréis, yo prefiero hacer esta póliza en una póliza independiente, no meter la cobertura dentro de la póliza de hogar. Es decir, yo si tengo que hacerle el seguro, el propietario de una vivienda quiere hacer y asegurar esa vivienda que va a alquilar, pues que la asegure, lógicamente, y nosotros se la aseguramos, como ya hemos dicho otras veces, con el continente, el contenido y lo que corresponde. Pero la cobertura de impago de alquileres yo no se la metería dentro de la póliza de hogar. Yo prefiero hacérselo una póliza aparte, una póliza independiente, porque tiene más coberturas y al final estas compañías, tanto DAS como ARAG o como la que vamos a ver después, son compañías especializadas en estos tipos de productos porque son lo que venden. Allianz vende hogares y luego tiene la cobertura de impago de alquiler. Y vende autos y vende comercios y vende no sé cuántas cosas más. Y en otras muchas cosas, pues es una gran compañía importante y lo es, de hecho, ¿no? Pero yo prefiero hacer este tipo de pólizas como póliza independiente, como póliza aparte, ¿de acuerdo? Que no mezclarla con la póliza de hogar. Pero la veréis la cobertura dentro de la póliza de hogar, se puede meter la cobertura dentro de la póliza de hogar y lo que nos van a pedir para la viabilidad de la operación va a ser lo mismo, ¿vale? Bien, esta compañía que es DAS, que ya os digo, trabaja pues todos estos productos, es muy similar a los productos que trabaja ARAG, que digamos que son las dos compañías así más representativas, es una compañía especializada en este tema. Entonces, tiene dos productos que ellos llaman DAS Arrendador y DAS Impago de Alquiler, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Ahora lo vamos a ver luego, luego lo vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre el DAS Arrendador y el DAS Impago de Alquiler? El DAS Arrendador es un producto única y exclusivamente de asistencia y defensa jurídica, dirigida al arrendador, que arrienda ese inmueble, ¿vale? Es decir, el propietario que arrienda ese inmueble. Pero es una póliza que se basa única y exclusivamente en una asistencia y una defensa jurídica. Y el DAS Impago de Alquiler tiene todas las coberturas del DAS Arrendador, más, lógicamente, la cobertura de impago de alquileres como tal, ¿vale? Con el capital de renta de alquiler que corresponde, ¿vale? Perdona, José Luis, una pregunta. ¿El DAS arrendador viene a ser lo mismo que la protección jurídica de impago de alquileres en un seguro comunitario? La protección jurídica de impago de alquileres en pero en un seguro comunitario te refieres al impago de cuotas comunitarias. No, son cosas diferentes. En el seguro de comunitario tenemos dos conceptos, el concepto de protección jurídica de impago de alquileres y la reclamación a morosos. Vale, la reclamación a morosos es por el pago de cuotas comunitarias, pero correcto. En una póliza de comunidad, en la protección jurídica, o sea, en una póliza de comunidad no le va a cubrir en una póliza de comunidad un seguro comunitario multirriesgo, hablo, ¿eh? Sí, sí. No le va a cubrir al propietario de una de las viviendas una reclamación porque le dejen de pagar su alquiler. O sea, en una póliza de comunidades cubrimos lo común. No le va a cubrir a un propietario que tiene su vivienda en alquiler de manera privada y que ese inquilino no le paga, eso no lo puede trasladar a la póliza de la comunidad de vecinos. Lo entiendo. Lo que no entiendo entonces es el concepto que aparece en las pólizas de comunidad, que textualmente dice así. Reclamación a propietarios, perdón, Sí. por pérdida de alquileres. Claro, pero la reclamación... En caso de siniestro, a lo mejor. No, claro, pero será en caso de siniestro. Vale, ok. ¿Vale? En caso de siniestro cubierto en póliza, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? A ver, hay una póliza que no vamos a ver aquí, hay un producto de impago de alquileres, mejor dicho, hay un producto de defensa jurídica, que es lo que luego se mete en la cobertura, pero eso no tiene mucho sentido contratarlo, pues se puede contratar. Pero la mayoría de compañías ya lo dan dentro del multirriesgo de comunidades.
Hay un producto que tiene DAS y también tiene ARAG, que no vamos a ver, que es un producto de defensa jurídica o de protección jurídica para comunidades, ¿vale? Que viene a cubrir pues la reclamación a morosos y todas las defensas jurídicas y todas las protecciones jurídicas, que no tiene mucho sentido, repito, hay un producto en concreto que se puede hacer a una comunidad de vecinos en una póliza de defensa jurídica para esa comunidad de vecinos, pero que la mayoría de coberturas, puede haber alguna cobertura que no, pero la mayoría de coberturas se solapan con las que tengan contratadas en la póliza de multirriesgo de comunidad, porque ya se las están dando, ¿vale? Pero lo que ahí se refiere, David, es por un siniestro cubierto en póliza, es decir, por un incendio, por una inundación, por un daño por agua, por una explosión, por lo que sea, pero que sea de una cobertura en la póliza, no que a un propietario de una vivienda de manera privada, él pueda ir al seguro de la comunidad y decir, oye, reclámame a mi inquilino el que no me paga. Porque no, me había llevado a equívoco la palabra de protección jurídica de alquileres dentro de las pólizas de comunidad. Vale. Bien, DAS arrendador y DAS impago de alquiler. Es decir, el producto DAS arrendador es un producto única y exclusivamente, mucho más barato, lógicamente, y además siempre cuesta lo mismo, ¿vale? De defensa, asistencia, protección jurídica, consulta jurídica, reclamaciones jurídicas, solo eso, ¿vale? Y el impago de alquiler es el mismo producto que el arrendador, tiene todas esas mismas coberturas y a mayores añade fundamentalmente la cobertura de impago de alquiler, es decir, el impago como tal, es decir, ahora lo veremos, si el inquilino deja de pagar, la compañía se hace cargo, ¿de acuerdo? A mayores, ¿vale? Indudablemente, para el DAS arrendador no nos van a pedir ningún tipo de documentación ni ningún tipo de estudio de viabilidad ni de nada, es decir, es un seguro de defensa jurídica, por tanto, son los datos del propietario, los datos de la vivienda a asegurar en cuestión que está alquilada y número de cuenta y listo. Y cuesta siempre lo mismo porque es un seguro de defensa jurídica, siempre y cuando cubramos un riesgo, pues siempre costará lo mismo y no hay ningún estudio de viabilidad porque no entramos a cubrir la cobertura de impago de alquiler. Será en el impago de alquileres donde sí nos vayan a pedir la documentación que corresponde, ¿vale? Y luego, bueno, pues aquí hay una serie de frases. Tu nuevo inquilino parece responsable, cruza los dedos para no encontrarte con ninguna sorpresa. Has hecho más reformas para tu inquilino que en tu propia casa, sin embargo, sigue pidiéndote mejoras y no sabes si estás obligado a hacerlas. Este tipo de consultas, lógicamente, también se pueden hacer a través de la póliza de defensa jurídica o de DAS arrendador o de impago de alquileres. Necesitas una vivienda y la tienes, pero hay dentro de un inquilino al que aún le queda mucho contrato por delante, bueno, pues te asesorarán qué plazos legales tienes y cómo lo tienes que hacer, lógicamente, para llevarlo a cabo. Que esa persona, pues, dependerá del tipo de contrato que tenga, indudablemente, cumpliendo la legalidad, hasta dónde tienes que esperar y en qué momento puedes volver a recuperar la vivienda, ¿no? Después de ver cómo te han dejado el piso, cualquier ruina romana te parece más habitable, bueno, circunstancias que se pueden dar, lógicamente, cuando tú alquilas una vivienda, ¿no? Como ya decía ahí, con DAS arrendador te beneficiarás todo el año del asesoramiento y la protección legal que necesitas como propietario. Era lo que yo os decía, es una póliza de asesoramiento, protección, defensa jurídica, todo lo que tenga que ver con ese segmento, esa parte, ¿no? de la cobertura. Y luego, con DAS impago de alquiler, que garantizamos una compensación si tu inquilino deja de pagarte la renta. Es decir, tiene esas coberturas que tiene el DAS arrendador más la cobertura de impago de alquiler, ¿vale? Y aquí un pequeño ejemplo de lo que viene a cubrir, ¿no? Asesoramiento jurídico a distancia y gestión documental, ¿de acuerdo? Es decir, esto está cubierto, derechos del consumidor de reclamación de otros seguros, conflictos relacionados con la vivienda y el inquilino. Bueno, ahora vamos a ver, acción de desahucio para recuperar la posición de reclamación de las rentas, defensa subsidiaria de la responsabilidad civil, defensa penal, ¿vale? Y luego, además, puedes ampliar la cobertura con la reclamación de daños no contractuales, ¿vale? Y luego, el impago de alquiler, a mayores de todas las coberturas que tiene el arrendador, tienes la compensación por impago de alquileres, que se puede contratar, lógicamente, ahora lo veremos, con distintos límites de cobertura, indemnización por daños al continente por actos vandálicos, la reclamación de daños no contractual, indemnización por impago de suministros
y compensación por impago de rentas por incendio u otros, ¿vale? Y luego el impago de alquiler premium, que es una modalidad, digamos, la siguiente modalidad más alta, indemnización por daños al contenido por actos vandálicos, limpieza de la vivienda en caso de desahucio y gestión de cambios de suministro, ¿vale? Es decir, tenemos el DAS arrendador, ¿de acuerdo? Asistencia jurídica, defensa jurídica, consulta jurídica, todo lo que tenga que ver con trámites legales o consultas legales de esa vivienda que yo tengo contratada, que yo tengo alquilada. Impago de alquileres, todas las coberturas iguales que las que tiene el DAS arrendador, más la cobertura como tal de impago de alquileres, ¿de acuerdo? Luego, a mayores, hay una cobertura que es la de, que hemos visto aquí arriba, ¿de acuerdo? Esta. Indemnización por daños al continente por actos vandálicos, es decir, si el inquilino me deja la vivienda hecha un Cristo, bueno, pues hay un capital que yo puedo contratar para que eso la compañía hasta ese capital me lo solucione. Y luego tenemos la modalidad premium, ¿de acuerdo?, que completa al impago de alquileres con estas coberturas que veis aquí. Indemnización por daños al contenido por actos vandálicos, limpieza de la vivienda en caso de desahucio y gestión de cambios de suministro, ¿vale? Es decir, si yo esos suministros de gas, luz, etcétera, los tengo cedidos al inquilino, pues los tengo que recuperar. Bueno, pues esa gestión de cambios de suministro me los hace la compañía de seguros si tengo esta modalidad, ya digamos que es la que completa al impago de alquiler, ¿vale? Bien. Vamos a abrir Hay una cosa que también hacen, que yo no lo sabía, que me enteré hace poco, te redactan el contrato de alquiler. Si tú contratas hoy la póliza y vas a firmar con el inquilino, por ejemplo, pasado mañana, ya está aceptado y tal, ellos te mandan el contrato modelo, que es, me dijeron que era recomendable que lo hiciéramos porque ellos ya ponen las cláusulas que tienen que poner. Tiene que estar el recibo pagado, lógicamente, pero te lo hacen ellos también para que el cliente no tenga que molestarse. Ya. Eso sí, lo que pasa es que tú sabes, Luis, que muchas veces el inquilino, o sea, el propietario cuando hace la póliza ya tiene hecho, o sea, o ya, no es que haya hecho el contrato de alquiler hace un año, pero ya a lo mejor hace un par de semanas que ya tiene hecho ese contrato de alquiler. Sí, pero bueno, yo en mi caso es que me han pasado con dos pólizas últimamente y justo, pues Sí. ya era gente que ya había tenido hecho un seguro de estos y ya me llamó para preguntarme. Y directamente consulté y me dijeron eso, oye, que si quiere hacer el seguro, o sea, si quiere hacer el contrato, nosotros le mandamos la copia y tal. Y digo, ah, vale, dice, lo único que tiene que estar emitido y pagado, claro. Vamos, si es alguien que no tiene previsión. Tiene que estar hecha la póliza, ¿no? Tener claro qué inquilinos son los que él va a arrendar la vivienda, porque esa es otra, a veces el propietario no sabe muy bien a qué inquilinos meter, o muchas veces, digamos que la prueba del algodón, la prueba, eso ya lo sabes, Luis, porque tú ya lo has trabajado esto varias veces y David también, porque además por el sector en el que trabaja lo conoce. Muchas veces la prueba del algodón que utilizan los propietarios precisamente es la póliza de defensa o la de póliza de impago de alquileres, ¿no? Sí. Es decir, tienen que decidir a lo mejor entre dos inquilinos, ¿vale? Que aparentemente, pues bueno, pues los dos, bueno, pues le parecen bien, pero claro, no sabe muy bien por cuál decantarse de los dos, ¿no? Ni tampoco tiene por qué conocer mucho más allá de lo que le cuentan, ¿no? Entonces, muchas veces a través de la documentación que tienen que mandar estos inquilinos, ¿no?, la que luego veremos, pues la compañía le dice, o muchas veces se decanta por uno o por otro, y dice, pues mira, a este sí que le damos viabilidad para hacerle la póliza de impago de alquileres y a este otro señor no le hacemos la póliza de impago de alquileres. Y muchas veces el propietario, esta póliza le sirve como, o este trámite le sirve como para decidir, es decir, pues mira, resulta que la compañía ha estudiado la documentación que ha facilitado y resulta que parece ser más viable, siempre lógicamente de manera así a primera vista, ¿no? La documentación facilitada por el inquilino A es más viable que la documentación facilitada por el inquilino B, o sea que muchas veces esta póliza le sirve a los propietarios para decidirse a quién alquilar la vivienda, ¿eh?
porque muchas veces están entre dos o entre tres, ¿no? Oye, no sé muy bien a quién alquilarle la vivienda, si a esta familia o a esta otra, o a este paisano o a este otro paisano. Pues muchas veces esas documentaciones sirven para decir, pues mira, este sí le haríamos la póliza porque esta sí es la viabilidad y esta no, ¿vale? Pero bueno, vale, al lío. Bueno, gas sin pago de alquileres, lógicamente, está dirigido a los propietarios de viviendas alquiladas a terceros, ¿de acuerdo? Como ves ahí, pues protege los intereses de los propietarios ante, bueno, pues diversas situaciones que se puedan producir en ese alquiler de esa vivienda, ¿vale? Si te dejan de pagar la renta de alquiler, se producen daños al inmueble o se incumplen los contratos de arrendamiento de servicios y suministros contratados para el mismo, ¿vale? ¿Qué ofrece? Pues la cobertura de defensa jurídica, que sería lo que llamaríamos el gas arrendador, ¿no? Más la cobertura de prestaciones por pérdidas económicas, que sería ya lo que sería la póliza de impago de alquiler, ¿vale? Ahí viene a decir estructura del seguro, ¿no? Asesoramiento jurídico a distancia y presencial, prevención de conflictos, redacción de escritos, que es un poco lo que viene a comentar Luis, es decir, bueno, pues entre otras muchas cosas, ¿no? Pues si mañana tienes que presentarle a tu inquilino un documento en el que tú ya le estás desahuciando o le estás, digamos, rescindiendo el contrato o le vas a rescindir el contrato, pues lógicamente todo ese tipo de documentaciones la compañía de seguros te las va a hacer, ¿vale? Para que tú se las puedas presentar al inquilino o presentarlas donde corresponda, ¿no? ¿Vale? Conexión con profesionales, mediación de conflictos, reclamación y defensa en procedimientos administrativos, arbitrales o judiciales y reclamación de defensas amistosas, ¿vale? ¿Quiénes son los asegurados? Las personas que tengan la consideración de arrendadores del inmueble. Es decir, aquí ¿quién es el tomador de la póliza? El tomador de la póliza, de estas pólizas, es el propietario de la vivienda. ¿Y quién es el asegurado? El propietario de la vivienda. ¿Vale? Luego aparecerán como inquilinos o avalistas o lo que corresponda en la póliza, los que correspondan, 1, 2, 3 o los que sean. Y aparecerá la dirección del riesgo y aparecerá lo que sea la dirección de la vivienda alquilada. Pero aquí el propietario es el tomador y el propietario es el asegurado, lógicamente, que es sobre el que recae el riesgo, ¿de acuerdo? Es decir, aquí quien estamos asegurando es al propietario que está asegurando esa vivienda, y que está alquilando esa vivienda, ¿vale? El inmueble asegurado, pues es la vivienda que figura en las condiciones particulares, ¿vale? Y que lógicamente aparecen en el contrato de alquiler de la misma, ¿vale? Renta es el importe mensual, bueno, eso ya lo sabemos, la renta que paga el propietario, el inquilino al propietario. Y bueno, ahí hablan de ratio de endeudamiento y renta disponible, que bueno, eso lo veremos ahora, ¿vale? Vale. Aquí voy a aprovechar para comentar esto y voy a enseñaros otro documento para que sepáis, esto os lo mandaremos luego por correo electrónico, aunque algunos ya lo tenéis. Los documentos o las documentaciones que nos van a pedir en la mayoría de los casos para el estudio de viabilidad de la operación. Entended que el estudio de la viabilidad de la operación es previo a la contratación de la póliza, es decir, nosotros no vamos a poder contratar una póliza sin que antes la compañía nos haya dado la viabilidad de la operación. Le podemos dar al cliente la prima, porque esto en las pólizas de impago de alquileres van casi todas por unas tasas, ¿vale? Tasas en función del alquiler mensual o del alquiler anual, pero ahora veremos. La póliza le podemos decir, oye, pues esta póliza te va a costar tanto, te va a costar poco. Pero la viabilidad de la operación es previa a que contratemos la póliza. Es decir, tendremos que mandar la documentación a la compañía verá la documentación y si está toda la documentación nos dirá viable o no viable. ¿Es viable? Se puede contratar. ¿No es viable? Nos dirá, no es viable de momento, a no ser que aporte una avalista o aporte otros ingresos a mayores o aporte lo que corresponde, ¿vale? Para hacer la póliza de impago de alquiler, ¿de acuerdo? Siempre estamos hablando ahora de la póliza de impago de alquiler, ¿eh? Porque, repito, la póliza de gas arrendador, gas, defensa jurídica y tal, esa no nos van a pedir ningún requisito. Esa la podemos hacer siempre que queramos porque ahí no hay viabilidad ni nada de nada. Una póliza solo de asistencia y defensa jurídica. Pero para el impago de alquileres sí. Entonces, ahora vamos a ver esto y voy a aprovechar para enseñaros la documentación que es necesaria para, digamos, lógicamente,
puedan ver la viabilidad de la operación, que es lo que nos viene a contar aquí, ¿no? La renta anual del alquiler no podrá superar el 40%, en algunos casos el 45%. ¿Vale? Esto ya lo hemos oído muchas veces, es decir, una persona no puede pagar más allá del 40-45%, se entiende, de alquiler con respecto al total de sus ingresos mensuales. ¿Vale? Porque, lógicamente, de esos ingresos mensuales luego habrá que descontar pues, otras muchas cosas, ¿no? Es decir, esta persona tendrá que, lógicamente, pagar otras muchas cosas, luz, agua, gas, comer, su vida diaria, etcétera, etcétera. Entonces, entienden que el 40% es como máximo lo que una persona puede tener o puede la relación que tiene que haber entre la renta con sus ingresos. Ejemplo, es decir, un señor que gana, imaginaros, 1.500 euros al mes, ¿vale? Pues, pues 500 euros de renta, bueno, pues podría hacer frente a 500 euros de renta mensual, ¿no? Porque no está superando el 40 o el 45% de su alquiler, de su sueldo anual, ¿vale? Ahora bien, un señor que gana 1.500 euros, hablo solo él, ingresando solo él, ¿de acuerdo? Siempre que solo estemos estudiando los ingresos de una sola persona. Si viven dos en esa familia o en esa casa, mejor dicho, y van a ser dos sueldos, es decir, son 1.500 y 1.500, ya no son 1.500, son 3.000. Y se estudia sobre 3.000, ¿no? ¿Vale? Pero si estamos hablando solo de una persona, esa persona que gana 1.500 euros podría hacer frente a un alquiler de 1.000 euros. Pues ya no. Si solo demuestra esos ingresos de 1.500 euros, pues si él entra en una vivienda donde el alquiler que le va a poner el propietario son 1.000 euros, pues es muy probable, ¿de acuerdo? Que no es muy probable, seguro, que DAS nos diga, bueno, DAS y cualquiera, nos dirán que no es viable la operación, porque un señor que gana 1.500 euros al mes única y exclusivamente puede demostrar esos ingresos mensuales, o señora, no puede hacer frente a un alquiler de 1.000 euros mensuales, porque le quedarían 500 euros para todo lo demás durante el mes. Y es muy probable que en algún momento el riesgo se convierta en un siniestro, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Quedaros siempre con ese del 40%, es decir, porque ya nos sirve muchas veces para, una vez que te sabemos lo que va a ser el alquiler de la vivienda, o lo que el propietario le va a cobrar al inquilino, y vemos los ingresos que nos facilitan los inquilinos, muchas veces nosotros mismos de ojo sabemos, cuando lo vamos a mandar a la compañía, si esa operación es viable o no es viable ya simplemente por eso, ¿vale? Es decir, si los ingresos, la relación entre ingresos y renta no se cumple este 40% que estamos hablando aquí, es muy probable que la compañía nos deniegue la operación porque entiende que no se puede hacer frente a ese porcentaje de alquiler con esos ingresos, ¿vale? Si el arrendatario no dispone de un contrato laboral indefinido o de duración superior a un año, ¿vale? En ese caso tendrá que presentar un certificado de vida laboral, ¿vale? En el caso de que no tenga un contrato laboral indefinido o de duración superior a un año. El arrendatario esté libre de incidencias de impagos anteriores a la del actual contrato. Bueno, esto es algo que lógicamente nosotros no lo vamos a saber, pero que la compañía de seguros sí lo va a saber. Es decir, nosotros aparte, cuando nosotros mandamos la documentación que ahora veremos para que DAS estudie la viabilidad o no de la viabilidad de la operación, indudablemente esa documentación que nos piden, DAS la mira lógicamente y la estudia, ¿no? Pero luego la compañía entra en otro tipo de sitios. Entended que entra en otro tipo de bases de datos donde ve si esos inquilinos, ese inquilino, pues tiene algún tipo de deuda o está en algún tipo de base de datos o en algún tipo... Muchas veces, además no ha sido hace mucho, un compañero vuestro nos pasó un estudio de viabilidad para un impago de alquileres y aparentemente la persona que nos facilitaba la documentación podía pagar la renta perfectamente con los ingresos que él demostraba, ¿no? Con nóminas, etcétera. Y sin embargo nos la rechazaron. Y como me resultó raro, digo, coño, voy a preguntar. Y no, hombre, no me dijeron, porque no te lo dicen, lógicamente, por la ley de protección de datos, pero sí me dieron a entender, lógicamente, que, bueno, pues ese señor sí, sus ingresos son los que vienen ahí y que aparentemente podía hacer frente a esa renta, pero que, bueno, que había otras cosas detrás que habían podido ver que les hacían el denegar la viabilidad de la operación. Y no te van a explicar más. Simplemente es eso y se acabó. ¿Sí? Porque ellos entran y estudian, aparte de la documentación, en otros sitios, ¿vale?
Caso de ser arrendatario del trabajador autónomo, pues pensionista o estudiante u otro se debe previamente consultar, ¿vale? Y los avalistas deben cumplir los mismos criterios y condiciones que los inquilinos, ¿vale? Es decir, a veces los inquilinos presentan avalistas porque, repito, de primeras, ellos con sus ingresos no van a poder llegar, no les van a hacer la póliza por no cumplirse, sobre todo, ya te digo, esa la regla del 40% o la regla del 40-45%, o bien porque, como os digo, deniega la operación la compañía de seguros, pero siempre te deja una puerta abierta, es decir, te deniego la operación a no ser que me presentes avalistas. Pues si el cliente, mejor dicho, el inquilino, presenta un avalista, pues ese avalista tendrá que presentar la misma documentación que le están pidiendo al inquilino. Y si es viable con el avalista, pues aceptará la operación y figurará en la póliza como avalista, que querrá decir, pues como podéis imaginar, por lo que es un avalista. Si hay un impago, pues es el compromiso, ¿no? Que cuando uno avala otra cosa, ¿no? Cuando uno avala algo, adquiere un compromiso, ¿vale? Bien, voy a aprovechar para presentaros, esto os lo he mandado muchas veces, cuando me lo habéis pedido, en algunas veces en algún correo electrónico, ¿vale? Esta es la documentación necesaria para hacer el estudio de viabilidad, ¿vale? En este caso, primero para vivienda, ¿vale? Vamos a necesitar del propietario el nombre y apellidos y el DNI. Vamos a necesitar del arrendatario o arrendatarios lo mismo, nombre y apellidos o DNI. Y luego dependerá, hasta aquí, de lo que sean. Es decir, si son empleados, pues como veis aquí, fotocopias del DNI, 2 últimas nóminas. Si la antigüedad es inferior a un año o no se encuentra la nómina, hay que aportar la vida laboral. Y el importe del alquiler, lógicamente, ¿no? Tenemos que saber cuánto es el importe del alquiler. Esto por cada uno de los inquilinos que vayan a figurar en la póliza o que aporten ingresos, ¿vale? Si es autónomo, pues lo mismo, pero el último pago fraccionado, el modelo 130-131 del IRPF, última declaración de la renta, alta en Hacienda o en la Seguridad Social o bien. Si es pensionista, pues aparte del DNI, certificado de la pensión que se recibe. Y si es empleado, pues certificado del INE en el detalle de la paga a recibir y, como veis, van cambiando un poco en función de qué es el inquilino. Aquí hablamos del inquilino, ¿eh? No del propietario. El inquilino. Si es empleado, si es autónomo, si es pensionista. Y esta documentación es la que os digo que hay que enviar a las, ¿de acuerdo? O junto con otra que ahora veréis ahora, que os enseñaré, ¿vale? Para que DAS haga ese estudio de viabilidad, ¿vale? Y en función de una cosa u otra, habrá que pedirles, dependiendo de lo que corresponda. Es decir, el propietario, si el inquilino suyo es autónomo, pues le tendrá que pedir lo que veis ahí. Si es pensionista, pues lo que veis ahí. Si es empleado, lo que veis ahí. Eso por cada una de las personas que, digamos, se vaya a hacer sobre el que se vaya a hacer el estudio de viabilidad. Los ingresos, lógicamente, pues las mismas documentaciones sobre todas las personas. ¿De acuerdo? Si son una familia formada por una pareja y un hijo, y el hijo trabaja y tiene ingresos, etcétera, y también aporta, pues lógicamente también tendremos que contar con él. ¿Vale? ¿Vale? Esta es la documentación que siempre nos tienen que facilitar, porque sin esto no se puede hacer la cosa, ¿vale? Es decir, le podremos decir el precio, le podemos explicar las coberturas, pero sin que el paso previo de la viabilidad y de la aceptación de la compañía de la póliza no se va a poder contar, ¿vale? Bien. Aparte de esta documentación, hay que enviarles, desde la que se cambió la ley de protección de datos, tenemos que enviarles el documento de privacidad, ¿vale? Esto ya también os lo he enviado alguno, de el inquilino, es decir, esto lo tienen que firmar por inquilino, es decir, todas aquellas personas que aportan esta documentación que habéis visto antes tienen que firmar este documento, ¿vale? En el que, lógicamente, aceptan o que permiten el estudio de sus datos personales, ¿vale? Esas documentaciones que estamos pidiendo son documentaciones sensibles, estamos hablando de nóminas, contratos laborales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo tienen que firmar y hay que mandárselo junto con la documentación a la compañía, ¿eh? Si no le mandamos esto a la compañía, mientras no le mandemos esto, no nos va a contestar. O nos va a decir, necesitamos el documento de aceptación de los inquilinos de las documentaciones, ¿de acuerdo?
acuerdo? Porque sabéis que esto es así. Entonces, esto lo tienen que firmar bueno, lo veis aquí, nombre, DNI y firma, cada uno de esos inquilinos que van sobre los que se va a hacer el estudio de viabilidad. ¿Vale? Y luego, aparte, aquí se me ha olvidado meterlo, por cierto, no os lo enseño porque se me ha olvidado, no lo tengo aquí, la solicitud, ¿vale? Hay un documento, ¿de acuerdo? Repito que esto se colgará en la plataforma, creo que ya hay muchas de algunas de estas documentaciones, ya lo está. En el apartado productos de la plataforma se colgará y aparte os lo mandaremos por correo electrónico. Hay un documento solicitud, que no os la enseño porque no la tengo aquí ahora, ¿vale? Que también hay que enviar a la compañía. Es decir, a la compañía hay que enviar la solicitud de seguro, que ahí es donde viene a poner el nombre del propietario, del tomador de la póliza, la dirección del riesgo y el importe del alquiler, ¿de acuerdo? La documentación en función que habéis visto de si es autónomo, si es empleado, si es pensionista, es decir, la documentación que corresponda, ¿de acuerdo? Los NIF, las nóminas, los contratos, las vidas laborales, lo que corresponda, y los documentos de privacidad de cada uno de los inquilinos, ¿de acuerdo? Eso siempre hay que enviarlo para que la compañía nos dé el estudio o nos haga el estudio de viabilidad. Eso siempre, porque si falta cualquiera de los documentos correspondientes, no nos lo van a estudiar. O nos van a contestar que cuando se lo mandemos nos lo estudiarán. Dar cuenta que eso se manda a un centro, ¿de acuerdo? Es decir, no se lo mandas a una persona en concreto, se lo mandas a un centro. Entonces, como sabéis, los centros de suscripción o los centros de lo que sea de las compañías, pues no se complican mucho la vida. Si ellos cuando ven el correo ven que está todo perfecto, se ponen. Si ven que falta algo, con suerte, repito, nos contestarán diciendo, falta esto, envíennoslo y continuamos con la operación. Y habrá ocasiones en las que no nos contesten. Y digamos, coño, ¿por qué no nos contestan? Pues simplemente porque no les hemos mandado las cosas. ¿Vale? Es decir, de eso, tenerlo en cuenta. De siempre hay que mandarles las documentaciones en función de qué es el inquilino, las del documento que habéis visto de privacidad y el documento solicitud, que repito, no le tenéis ahí, pero que os lo mandaremos, que es un documento de solicitud de DAS, pues una solicitud en la que viene a poner el nombre del propietario, el NIF del propietario, la dirección de la vivienda que se alquila y el importe de la alquiler. ¿Vale? Bien. Volvamos a donde estábamos antes. Ámbito temporal y geográfico, pues lógicamente los siniestros que he oído durante la vigencia de la póliza si se considera ocurrido el siniestro cuando se produjo el impago de la primera renta mensual, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el ámbito geográfico de las coberturas es España. Gastos cubiertos, pues como veis ahí, de abogados y procuradores, gastos de peritajes y costes judiciales, las costas y tasas judiciales. Esto estamos hablando todo de lo que es la parte de defensa y asesoramiento jurídico, ¿vale? Que lo tiene tanto la póliza del arrendador como, por supuesto, la de impago de alquiler, ¿vale? Fianzas penales, gastos en el procedimiento de la mediación de conflictos, gastos de cerrajero necesarios para la apertura del inmueble. En los casos que existe una cláusula contractual, pues los gastos de arbitraje que correspondan, ¿de acuerdo? Y luego, es lo que quiero que veáis ahora, las coberturas. Vale. El DAS arrendador, ¿de acuerdo? El DAS defensa jurídica sería esto que veis aquí. ¿Vale? Eso sería, a grosso modo, lo que sería la póliza de defensa jurídica o asistencia jurídica de la compañía. Es decir, la póliza que os digo que es mucho más, algo más lógicamente más barata que la de impago de alquileres, indudablemente, y que no necesita ningún tipo de viabilidad. Estamos hablando solo de lo que tiene que ver con defensas jurídicas, asesoramientos jurídicos, reclamaciones jurídicas ante el inquilino en un alquiler de una vivienda. ¿Vale? Bien. El gas, a mayores, la póliza de impago de alquileres en modalidad estándar, es decir, la modalidad normal, ¿vale? ¿Vale? Viene a cubrir a mayores estas coberturas.
compensación por impago de alquileres, indemnización por daños al continente por actos vandálicos, indemnización por pago de suministros o compensación por impago de rentas por incendio u otros. Modalidad estándar, la modalidad que se suele contratar en la póliza de protección del edificio. 6, 9 y 12 meses. ¿Por qué? La cobertura de impago de alquileres, ¿de acuerdo? Que es la cobertura, digamos, que viene a cubrir el alquiler, el importe del alquiler que paga ese inquilino cada mes al propietario que le estamos haciendo la póliza, entra a cubrir, lógicamente, cuando el inquilino no paga, ¿no? ¿Vale? Se puede hacer cubriendo esos 3 tipos de tiempo. 6 meses, 9 meses o 12 meses. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la que se suele contratar? 12. Es la que se suele contratar. Se puede hacer por 6 y se puede hacer por 9. Pero la que se suele contratar es la de 12. Tened en cuenta que siempre hay un mes de carencia. ¿De acuerdo? Es decir, hay un mes, digamos, es 12 meses de cobertura, pero al propietario al final lo que se le pagan son 11. Si son 6, se le pagan 5. Si son 9, se le pagan 8. Las pólizas de impago de alquileres, la mayoría de ellas tienen un mes de franquicia, digamos, ¿vale? Es decir, la cobertura que se suele contratar es la de 12 meses. Yo puedo hacer una póliza de impago de alquileres de cobertura de 9 y puedo hacer una póliza de impago de alquileres de vivienda, que estamos hablando, de 6. La habitual es la de 12. La indemnización por daños al continente por actos vandálicos, la indemnización por impago de suministros y la compensación por impago de rentas por incendio, ¿vale? Entonces sería lo que ya sería a mayores de la cobertura más arrendador, la póliza de impago de alquileres modalidad estándar. Y si a mayores queremos la modalidad premium, que es la que hemos visto, a mayores tendríamos la indemnización por daños al contenido de 1.200 euros, ¿vale? Aquí hablamos del continente, ¿vale? Limpieza de la vivienda en caso de desahucio, hasta 150 euros, y gestión de cambios de suministro, que eso es lo que os comentaba, que se encarga la compañía de hacer esos cambios de titularidad, ¿vale? La modalidad premium. Se contrata menos veces. Ya os digo que la mayoría de las pólizas que se hacen en pago de alquileres es la modalidad estándar a 12 meses. ¿De acuerdo? Premium hemos hecho algunas, pero se contratan menos, ¿vale? José Luis. Sí. ¿Hay alguna excepción? Por ejemplo, en el estado de alarma en el que nos encontramos ahora, hay muchas personas que no van a poder pagar el alquiler. Si tienen ese seguro, ¿la compañía va a hacer frente al impago del inquilino por el estado que estamos actualmente? No. ¿Está exento? Correcto. Tú date cuenta que una póliza no cubre este tipo, o sea, ninguna póliza prácticamente, a no ser que alguna compañía esté estudiando algún tipo de cobertura para casos concretos, ninguna póliza cubre este tipo de situación en la que vivimos actual, ¿vale? Epidemias, pandemias, casos de situaciones de guerra, o sea, ninguna póliza, ninguna compañía de seguros va a cubrir este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora, a no ser, repito, que la compañía saque una circular o saque una nota enviándola a los mediadores diciendo que, bueno, pues dada la situación o lo que sea, pues estudian, ver los casos dependiendo del caso que corresponda o de la antigüedad de la póliza o de cuándo se hizo el seguro o si el seguro se hizo hace 2 meses o se hizo hace 1 año, o sea, bueno, pueden entrar en algunos casos a cubrir, siempre y cuando, lógicamente, repito, la compañía considere que lo estudie de esa manera. Pero con carácter general, esto es una exclusión general en todas las pólizas. No está cubierto, es un caso excepcional. No tiene cobertura. Epidemias, pandemias y todo este tipo de cosas, ¿vale? Pero repito, aquí lo que cubrimos es una póliza de impago de alquileres. Si el inquilino no paga, ¿de acuerdo? La compañía le abonará el alquiler al propietario y luego reclamará al inquilino, ¿no? Aquí no hay, o sea, vamos a ver no sé cómo deciros, ¿vale? Aquí el inquilino deja de pagar al propietario, ¿de acuerdo? Creo que, si no me equivoco, a partir de la segunda mensualidad, es decir, el primer mes, porque le deja pagar, o sea, toda la compañía, cuando el inquilino te ha pagado el primer mes, es conveniente avisarle de que no te ha pagado, para que la compañía ya sepa que no te ha pagado.
pero la compañía no te va a pagar hasta que no se haya producido un segundo mes de impago, ¿de acuerdo? Entre el segundo mes y entre el segundo mes y cuando la compañía abona, ¿cuánto tiempo pasa? Pues normal, ¿cuánto tiempo pasa? Pues tú date cuenta que normalmente, yo por lo que he podido observar, en el tercer mes, digamos que hasta el tercer mes la compañía no empieza a pagar, incluido el mes anterior, ¿vale? Es decir, repito, las pólizas de impago de alquiler tienen un mes de servicio. Desde el primer mes no le van a pagar porque todas las compañías, o casi todas, tienen un mes. Es decir, si tú tienes una cobertura de 12 meses, tienes una cobertura de 11 al final, porque tienes una carencia de 1, ¿vale? Si tienes una póliza de 6 meses, tienes una póliza de 5 meses. Pero tú date cuenta que el inquilino, la compañía no va a indemnizar hasta que no haya pagado la segunda mensualidad. Hasta que no esté pagada como efectivamente y se haya hecho la reclamación correspondiente, a ver cómo te explico. Cuando un inquilino no paga, el propietario nos avisa. Y lo que hace la compañía es ponerse en contacto con el inquilino, ¿vale? E intentar cobrar, mejor dicho, intentar que pague al propietario, ¿de acuerdo? Si el inquilino aduce el problema que sea, que puede ser, pues eso, que no quiere pagar o que no tiene dinero o lo que corresponda, ¿de acuerdo? Es decir, ya la compañía no por las buenas, digamos, por un primer momento no consigue que ese inquilino pague al propietario, la compañía es cuando le va a pagar al propietario por su cobertura de protección de inquilino. Ahí nos iremos más o menos al tercer mensualidad, ¿vale? Estaremos probablemente ya en la tercera mensualidad, aunque luego le abonen con carácter retroactivo la anterior, ¿vale? Al propietario. Pero ya nos iremos entre unas cosas y otras probablemente al tercer mes de impago de alquiler. O sea, al tercer mes de que no le hayan pagado el acuerdo, ¿vale? Y luego, por supuesto, la compañía seguirá reclamando al inquilino correspondiente. Y la compañía le abonará los meses que correspondan que este señor no pague el alquiler hasta que se produzca el desahucio, con el límite que tenga la cobertura en la póliza, lógicamente, o hasta que el inquilino se vaya o hasta que el inquilino pague, ¿vale? Luego, la compañía, lógicamente, recuperará o no recuperará ese alquiler, eso es cosa de la compañía. Ya el propietario ni entra ni sale, ¿de acuerdo? Es decir, si la compañía recupera la pasta o no la recupera, es problema de la compañía. La compañía lo que tiene que hacer es pagarle al inquilino la póliza, ¿vale? ¿De acuerdo? Y cuando estabais preguntando si un inquilino no paga o deja de pagar, aquí en esta póliza, aquí no entra la compañía a valorar si el inquilino no paga porque no puede o porque no quiere. Se produce un impago y, por tanto, al producirse un impago, el propietario cobra. Punto. Y la compañía le paga. Luego la compañía se encargará, si puede, de cobrar o no. Pero la compañía no entra a valorar o no entra a cubrir o no en función de por qué el inquilino no paga. El inquilino puede no pagar, o bien porque es un jeta, o bien porque no tiene dinero el hombre, o porque ha perdido el trabajo, o porque no tiene los suficientes ingresos, o por 1000 circunstancias que le hayan podido surgir en el momento que haya sido. ¿De acuerdo? Lo mismo ha estado durante X meses pagando de una manera normal, luego, por el motivo que sea, puede ocurrirnos a todos, pierde el trabajo, le surge el problema que sea y no puede pagar, ¿vale? Entonces, no puede pagar, por tanto, se produce un impago. La compañía intentará cobrar en un primer momento de una manera amistosa antes de entrar lógicamente, a reclamar y a pagarle al propietario por la cobertura de pago. Intentará que el inquilino pague. Si no puede pagar, pues lógicamente la compañía pagará por la cobertura de impago de alquileres al propietario los alquileres que queden o que falten por abonar y le seguirá reclamando al inquilino lo que corresponda hasta conseguir recobrar o no la cuota. Si lo consigue recobrar, pues mira qué bien. Si no lo consigue recobrar, pues lógicamente, pues oye, es el riesgo que corre la compañía, ¿no? Por eso el estudio de viabilidad y todas estas pamplinas que piden antes de hacer la póliza, ¿no? No se meten a asegurar así porque sí a cualquiera, ¿no? Ahora bien, cualquiera, aparentemente, nos puede pasar a todos, es una situación, como tú comentabas ahora, esta que estamos pasando, por ejemplo, la compañía no entra a valorar si ese señor no puede pagar por un ERE, por un ERTE, por lo que sea,
El inquilino no puede pagar. Y como no puede pagar, no le paga. Y el propietario tiene una póliza de impago de alquileres y da el siniestro. Bueno, pues ya está. Aquí no entra a valorar la compañía si el inquilino no paga por algo concreto. La compañía simplemente es que el inquilino no paga y la compañía va a intentar recobrar. ¿Que no recobra? Tiene que pagar. No entra a valorar de si ese inquilino no paga porque, por culpa de una cosa, por culpa de otra o por la de más allá. ¿Vale? Disculpa, José Luis, una pregunta. En el caso de que hayamos contratado una póliza por 12 meses, sí. En el mes 10 nos deja de pagar el inquilino. ¿La póliza se puede renovar porque todavía está en trámite y el inquilino está dentro de la vivienda? En el mes 10, no, pero a ver, una compañía, tú te refieres a si la compañía puede anular la póliza 2 meses después. No, bueno, sí, con otras palabras sería eso. O sea, llegado al mes 12... La compañía no puede anular una póliza una vez que el siniestro está dado. Es decir, lo que tú dices, ¿no? En el mes 10, que quedan 2 meses para que venza la póliza, se produce el impago. Se comunica a la compañía. Y la compañía dice, coño, hostia, dentro de 2 meses aprovecho y le anulo la póliza y así no le pago al cliente una mierda, ¿no? Le pago un mes o, ¿me entiendes? No lo que te quiero decir, ¿no? No le pago, no, o sea, no le hago, o sea, no le doy cobertura más que de un mes, ¿no? Porque al mes siguiente le anulo la póliza o le comunico que le anulo la póliza con los 2 meses de antelación, tiene que ser con 2 meses de antelación, ya sabéis. Compañías de seguros, todas con carácter general, para anular una póliza tienen que hacerlo con 2 meses de antelación a vencimiento. Los clientes o tomadores, 1 mes, pero las compañías. Bueno, no. O sea, una vez que la compañía está notificada el impago, es decir, como tal, la compañía no puede anular la póliza hasta que se cumpla la cobertura como tal. Es decir, no, tiene una cobertura de 12 meses, independientemente de lo que os quiero decir es que la cobertura es de 12 meses independientemente del vencimiento. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, desde que se da el siniestro, el cliente tiene una cobertura de 12 o 11 meses de impago de alquileres, si es la de 12, independientemente de que la póliza le venza dentro de 3 meses, dentro de 4, dentro de 2 o dentro de 6. ¿Vale? No puede la compañía atenerse al vencimiento de la póliza para rescindir el contrato y no cubrir la parte que le corresponda. ¿Vale? No, mi pregunta no era esa exactamente. No. Está bien, que me ha servido, tu respuesta me ha servido, pero mi pregunta es, una vez vencidos los 12 meses de la póliza, el inquilino sigue estando dentro del piso y sigue sin pagar. ¿La póliza se renueva? Sí, claro. O sea, vamos a ver, repito, un cliente, es que el trámite de desahucio se produce en un momento determinado del impago. Creo que recordar que es a partir de la tercera mensualidad, si no recuerdo más, o la cuarta, a partir de la tercera o la cuarta, me parece. Cuando ya está la tercera o cuarta mensualidad en la que el inquilino no paga, la compañía de seguros ya ya ejecuta o ya empieza a hacer los trámites de desahucio de ese inquilino, que lógicamente se tienen que atener a lo que la legalidad permita, ¿vale? Es decir, sabemos que, como en España, hay un tiempo establecido y un tiempo legal para desahuciar a una persona. No se puede desahuciar porque te lo tramite una compañía de seguros, te lo tramite el mejor abogado de Madrid o te lo tramite uno que pasaba por la calle. Al final hay un tiempo establecido de cuotas, o mejor dicho, de rentas impagadas y de tiempo de desahucio para desahuciar a esa persona. Y en España es el que es, ¿de acuerdo? O sea, y eso luego se podrá demorar porque haya mucha carga judicial o por lo que corresponda. Pero hay un tiempo por el que a ese inquilino, aunque te deba el alquiler, no le puedes echar. Porque independientemente de que te lo gestione el mejor abogado de España o te lo gestione uno que no sabe nada. Hay un tiempo legal, ¿vale? Entonces, a partir de la tercera mensualidad, que lo recordaron, de la cuarta, la compañía de seguros ya impagada, ¿de acuerdo? Ya estamos hablando de un siniestro aperturado y prácticamente ya empezado a abonar al propietario las mensualidades que no está pagando el inquilino, ya se empieza a ejecutar o se empieza a hacer la acción de desahucio contra ese inquilino, ¿vale? Eso tardará el tiempo que tarde en función, repito, de lo que diga la ley, ¿no? ¿Vale? Y eso seguirá hasta que se acabe, ¿de acuerdo? Es decir, no va a anular la compañía la póliza
o va a rescindir el contrato sin haber desahuciado a ese inquilino, ¿vale? Es decir, tiene que producir siempre que pueda, lógicamente, y al final eso tiene que haber una decisión judicial, tiene que haber una decisión de un juez que dice que se tiene que desahuciar. Sí, José Luis, pero el primer día del año siguiente la compañía nos va a pasar una cuota por la nueva póliza del siguiente año, cuando está todo eso en trámite. Sí, claro. Vale. O sea, la compañía te dará la cobertura, pero la compañía te cobrará. Ok. Si llega la renovación de la póliza, te cobrará. Lo cual quiere decir que la póliza sube al año siguiente porque ha habido un siniestro. No. Vale, y si por ejemplo el cliente en el mes 11 comunica a la compañía que no va a renovar y el siniestro ha sucedido en el mes 10, la compañía igualmente va a pagarle los 9, 12 meses que haya contratado. Aún no había... Vale, el cliente llega al mes 10 y tiene un impago. El mes 11 comunica a la compañía que no va a renovar la póliza, pero la compañía tiene que seguir abonando. A ver. ¿Tú te refieres a que el cliente da un siniestro en el mes 10? Sí. Y en el mes 11 comunica que no va a renovar. No, si el siniestro está aperturado en el mes 10, ¿de acuerdo? Y el siniestro ha ocurrido en el mes 10 y en la cobertura la póliza está en vigor y pagada, la compañía está obligada a pagar, ¿de acuerdo? A pagar el tiempo que tenía contratado, fueran 6, fueran 9 o fueran 12 meses, a pesar de que no renueve la póliza. Pero esto es como una póliza de hogar. O sea, tú tienes un daño por agua y tú tienes un siniestro aperturado por daños por agua y no está, te le están arreglando y tú llegas y como eres así de torero, al mes siguiente, que con el mes de antelación a vencimiento, solicitas la anulación de la póliza. Hombre, mi consejo es que no se haga. Obvio. A ver, porque esas cosas las compañías las tienen en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, yo mi consejo es que, hombre, mientras tengas un siniestro aperturado, me da igual de hogar que de auto, que de lo que corresponda, no anules la póliza. ¿De acuerdo? Ahora, poder puedes, porque tú el siniestro lo has tenido en la anualidad pagada. Vale. Porque date cuenta que esta póliza se paga anual, no se puede fraccionar. Es decir, si la póliza de impago de alquileres son 350, 400, 280 o lo que corresponda, se paga de una vez. Se renueva anualmente, es anual renovable, pero se paga de una vez. Las pólizas de impago de alquileres no son fraccionables. Entonces, el cliente ya la ha pagado. Por tanto, tiene cobertura por esa anualidad. ¿Puede solicitar la anulación de la póliza aunque tenga un trámite en ejecución de desahucio, de impago, de lo que corresponda? Sí, porque la tiene la anualidad, ha ocurrido la anualidad que ha pagado. ¿Mi consejo es que lo haga? No. Mi consejo es que no lo haga. Es decir, que aguante la póliza por lo menos hasta que le solucionen el problema. Bueno, le solucionen el problema dentro, repito, de la ley. Porque la compañía de seguros podrá tener grandes abogados. De hecho, los abogados que tienen, lógicamente, son especialistas en este tipo de cosas, como es lógico, ¿no? Pero, repito, la ley en España, en casos de este tipo, de desahucios, de impagos y tal, es la que es. Y ya está. Te podrán agilizar los trámites, te quitarán muchos dolores de cabeza porque no tendrás que hacer los papeleos tú, no tendrás tú que buscar al abogado, ni al procurador, ni ir para acá, ni para allá. Es decir, la compañía te va a quitar todo ese tipo de cosas, es decir, y aparte te estará pagando por cada uno de los meses que el inquilino no te esté pagando, pero repito, luego hay unos plazos mínimos que esos te los vas a comer sí o sí porque son los plazos legales y por tanto esos son los que son. Y la ley dice lo que dice y da igual, es lo que hay, ¿vale? Pero mi consejo es que no anule la póliza, pero si me preguntaras por una póliza de hogar o por una póliza de auto o por una póliza de comercio, te diría lo mismo. ¿Por qué? Porque al final las compañías esas cosas las tienen en cuenta. Y luego, por otro lado, en el chat hay una señora, Beatriz González Muñoz, que te pregunta, al dar el siniestro, ¿qué tipo de documentación puede solicitarnos la compañía que debe aportar el arrendador? A ver, en caso de siniestro, sí, estoy. Vale. Que tengo una edad ya, chicas. Daros cuenta que tardo en procesar. No te preocupes, yo voy camino. Bueno, a ver, en caso de siniestro, cuando se produce un siniestro de impago de alquileres, ¿qué documentación creéis que le va a aportar el arrendador al propietario
a la empresa que le va a reclamar judicialmente o a la empresa que le está intentando cobrar. El extracto bancario donde no le aparece el ingreso del pago. Eso, hombre, si vamos por la parte buena, ¿no? Vale. Claro, si te encuentras ante un inquilino, que es lo normal, ¿no? Que el hombre no puede abonar, pues porque se ha quedado sin trabajo, porque su extracto bancario está a cero, o porque, pues por ejemplo, como esta situación de actual o cosas así, pues indudablemente el inquilino argumentará, ¿no? Oye, mira, no te puedo pagar, no porque no quiera, sino porque no puedo. Al final, la situación es la misma, dependerá del propietario si le quiere llevar al desahucio o no le quiere llevar al desahucio. Repito, la opción de desahucio siempre va a estar, repito, en manos del propietario, ¿de acuerdo? Asesorado por la compañía de seguros, ¿de acuerdo? Es decir, no siempre se va a ejecutar el desahucio, dependerá también de lo que el propietario decida, ¿no? Ahora bien, si nos encontramos ante un inquilino, pues eso, que no paga porque no puede. Si nos encontramos a un inquilino que es un jeta que no paga porque no quiere, que de esos también hay, pues indudablemente no nos va a facilitar ningún tipo de documentación. Ni siquiera nos cogerá el teléfono o cuando le llame la compañía de seguro le cogerá la primera vez y cuando detecte el teléfono pues no le cogerá, le llamarán con otro. O sea, a ver, gente que son jetas, los hay. La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente cuando no paga un alquiler es porque no puede pagarlo, porque lo podía pagar pero ahora no lo puede pagar. Por tanto, digamos que dirá, oye, mira, no te puedo pagar porque no quiero, porque no puedo. Si yo te mando mi extracto bancario, te mando mi contrato en el que me han rescindido, te mando que estoy en mis ingresos del desempleo, o sea, no puedo hacer frente ahora actualmente al alquiler, ¿de acuerdo? Al final, la situación es la misma, como podéis entender, es decir, el impago es el impago. No pueda, por un motivo o por otro, al final el inquilino no paga. Porque no pueda o porque no quiera. La situación al final para la compañía es la misma, es decir, tienen que pagar al cliente e intentar recuperar ese alquiler o que se produzca el pago de una manera vistosa y si no se produce el pago de esa manera vistosa, pues acordar con el propietario si proceder al desahucio o esperar unos meses para proceder al desahucio o no proceder al desahucio. Eso ya, lógicamente, dependerá de la bondad y de la amabilidad y de la humanidad del propietario, ¿no? Digamos entonces que nosotros lo único que tenemos que hacer es comunicar el siniestro y ya la compañía se encarga de recabar toda esa información. Nosotros no tenemos que solicitar ningún tipo de información. No, de hecho es que no podemos. Vale, vale. Nosotros lo que hacemos es... siniestro y ya... Claro, el propietario te llamará y te dirá, oye, mira, tengo un inquilino que no me ha pagado el primero, este mes ya no me le ha pagado, ¿vale? La compañía, notificamos el hecho a la compañía, es decir, este señor, este mes, abril, no le ha pagado. La compañía esperará a mayo, ¿vale? Y en mayo el propietario nos dirá si se ha vuelto a producir otro impago o no. O el inquilino se ha puesto en situación, es decir, ha pagado el que debía, más el actual, o han llegado a un acuerdo de una manera normal, es decir, se han llamado por teléfono y mira, no te pagué el mes pasado, bueno, lo normal. Por tanto, eso queda en nada, ¿no? No pasa nada. Ya está. O llega mayo y se produce otro impago. Ahí sí es cuando ya la compañía empieza a tomar, digamos, a ponerse en funcionamiento. Y será la compañía nos podrá pedir que le facilitemos teléfono de contacto, si no lo tiene, teléfono de contacto del arrendatario o teléfono de contacto de tal, pero ya es la maquinaria de la compañía la que se pone en funcionamiento y hará lo que tenga que hacer con el arrendatario, ¿de acuerdo? Mejor dicho, con el arrendador, no y por supuesto, con el propietario de la vivienda. Nosotros ahí ya ni entramos ni salimos, ¿vale? Es decir, ahí nosotros no tenemos ya nada que hacer, más allá de, bueno, pues si estar al tanto del siniestro, pues por si nos llama el propietario para algo, ¿no? O si nos pregunta por algo, o si nos para que podamos saber de qué va el tema, o sepamos de cómo va el siniestro, ¿no? Pero nosotros ahí no entramos para nada, ni en documentaciones, ni en nada de nada, porque eso ya es repito, la ley de privacidad, eso ya es un tema, si el inquilino se justifica con la compañía o con el propietario, lo que tú decías de enviándole un extracto bancario o enviándole el contrato de desempleo, eso ya es un tema que por nosotros no tiene por qué pasar, ni debe pasar, ¿vale? Porque son datos personales
y que pues nosotros no tenemos por qué manejar ni tenemos por qué conocer. Eso es un tema ya entre compañía, inquilino y propietario. ¿De acuerdo? Vale. Vamos un poco rápido, que si no nos da tiempo, que ya nos hemos pasado. Vamos a intentar acabar a las 11:30. Vale, vamos a ver. Aparte del producto de impago de alquileres de viviendas, ¿de acuerdo? Bueno, para que os hagáis una idea, lo que cobra DAS, os lo voy a decir, os lo mandaremos, repito, es el 4,5% de tasa, para que vosotros le podáis dar precio al propietario de la vivienda de lo que le va a costar el seguro, si la compañía lo acepta, es el 4,5% del alquiler anual. Es decir, si un propietario le va a cobrar a un inquilino, pues yo qué sé, 500 euros por cada mes, pues sería multiplicar 500 por 12 y eso por el 4,5%. Y la cantidad que nos dé, eso es lo que le va a costar la póliza a la hora de contratar, ¿vale? 4,5% del alquiler anual para impago de alquiler de viviendas modalidad estándar, ¿vale? Para la modalidad premium ya os lo mandaré, ¿vale? La modalidad estándar, 12 meses, cobertura 12 meses, modalidad estándar, 4,5% del alquiler anual, ¿vale? Esa es la tasa que le van a aplicar. Vamos a ver, como os decía, se puede hacer también impago de alquileres de locales. No es tan habitual, ¿vale? Pero también se hacen. Pero nos van a pedir otras cosas. Nos van a pedir, lógicamente, el CIF o el NIF, ¿de acuerdo? Como siempre, del tomador y del propietario del local. Y luego, aparte, nos van a pedir o el CIF o el NIF, lógicamente, del inquilino del local. Y todo esto que veis aquí. Contrato de alquiler, pro forma, adicionalmente, en caso de vigencia, firma del propietario conforme está al corriente de pago, ¿de acuerdo? Acreditación de la fecha de inicio de la actividad. Esto está hablando de lo que le van a pedir al inquilino del local. Certificados actualizados de hallarse al corriente de sus obligaciones de pago de Seguridad Social y Hacienda. Declaración del impuesto de sociedades del ejercicio anterior. En caso de personas físicas, declaración de renta del ejercicio anterior. Liquidación del IVA de los últimos trimestres. El importe del alquiler, lógicamente, para poder hacer el estudio de viabilidad. Siempre vamos a ir en relación a lo que van a pagar como alquiler. Y, como veis, todo lo que está marcado con asterisco es documentación imprescindible. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo que habéis marcado con asterisco es documentación imprescindible para... Esa sí o sí. Las otras dependerá, bueno, pues en función de si es autónomo, o si es empresa, o si es persona física o no. ¿Vale? Pero lo que está marcado con asterisco siempre es obligatorio enviar. Esto para el impago de alquiler de locales. ¿De acuerdo? Aparte del documento de privacidad, también, lógicamente, es decir, el documento de privacidad, si es persona física, que habéis visto antes, también hay que mandarlo. Si es persona jurídica, no hace falta. Es decir, si el alquiler está sobre una persona jurídica, el que alquila la vivienda, el que alquila el local, no haría falta el documento de privacidad, sino sí que haría falta. Y la solicitud de seguro, como siempre, lógicamente, que os he dicho, como en la parte de alquiler. ¿Vale? Esto sería la documentación necesaria para que estudiaran la viabilidad del impago de alquiler de local. Se hacen menos pólizas de este tipo, pero indudablemente también se hacen estas pólizas. Es decir, un propietario de un local también, lógicamente, cuando le arrienda, pues también puede quererlo tener, digamos, de manera segura, ¿no? Es decir, se arriesga, lógicamente, a que también no le paguen, ¿no? O que le dejen de pagar, o que le destrocen el local, o mil historias, ¿no? Vale. Impago de alquiler de locales. Es muy parecida, es decir, es prácticamente idéntica, es decir, las coberturas son lo mismo, hay un DAS arrendador y un DAS con impago de alquiler, ¿de acuerdo? Es decir, cobertura solo de defensa y reclamación y defensa y luego la póliza de impago de alquiler, ¿vale? Las coberturas son prácticamente iguales,
la de viviendas que la de locales. La única diferencia está en la cobertura como tal del impago, ¿vale? Que la cobertura como tal de impago en locales no son 12 meses, en locales siempre son 6 meses, ¿de acuerdo? Se cubre 6 meses, ¿de acuerdo?, del alquiler, del total del alquiler, ¿vale? Es decir, no se cubre la totalidad de los 12, es decir, habéis visto en el impago de alquiler de viviendas que se podía hacer por 6, por 9 o por 12. En alquiler de locales siempre la cobertura son 6 meses, ¿de acuerdo? El importe del alquiler del local que corresponda, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos a ir al producto para que lo veáis. A ver, esto está en la página 30. ¿Vale? Y aquí la tasa es el 4,70. ¿Lo veis? ¿De acuerdo? Del total anual del alquiler, ¿vale? La tasa de lo que le va a costar al cliente la póliza, más 54 céntimos, como también pasaba en el pago de alquiler que os he dicho antes, del consorcio de compensación de seguros por la cobertura esta de los daños, de los datos vandálicos, ¿vale? Es el 4,50 más unos céntimos, ¿no? Aquí es el 4,70 del alquiler anual, hay una prima mínima que son 200 euros, pues bueno, aquí por ejemplo varios ejemplos, ¿no? Es decir, con un alquiler de 700 euros, una de las garantías básicas más opcionales serían 416, las garantías básicas 320. Ahora lo vemos, ¿eh? Con 1.000 euros, 564, con las garantías más las opcionales, 594, ¿vale? Las garantías obligatorias de una póliza de impago de alquileres, repito, son prácticamente en lo que es la defensa jurídica y el asesoramiento jurídico son prácticamente idénticas a lo que es el producto de viviendas, ¿vale? Y lo único que hay que tener en cuenta, como veis también hay una indemnización por daños al continente por actos vandálicos de 3.000 euros, como hemos visto en el de viviendas, pero lo único que tenéis que daros cuenta, los límites, sí que es cierto que en este producto son algo más bajos que los de viviendas, los límites de cobertura que los que hemos visto antes, pero lo más importante es que aquí son 6 meses, ¿de acuerdo? Por la compensación por impago de alquiler. 6 meses del alquiler mensual, ¿vale? Y la garantía opcional... ¿También tiene mes de carencia o no? Igual, exactamente igual. Bueno, aquí, a ver, ¿ves? Mira, ahora lo vemos aquí abajo. La garantía opcional, que es la que veis esto, de garantías básicas más opcionales, la diferencia entre los 564 y los 594, la garantía opcional a mayores es esta que veis aquí, la reclamación de daños no contractual causadas por terceros, ¿vale? Es la diferencia entre una póliza con garantías básicas o las garantías básicas más opcionales, ¿vale? Yo las que he hecho de locales, que repito, se hacen muchas más de viviendas que de locales, yo la mayoría de las que he hecho son con garantías básicas, ¿vale? No hemos puesto, o sea, no nos lo han pedido nunca o no ha contratado nunca el cliente con la cobertura de reclamación de daños no contractual. Pero bueno, muchas veces, alguna hemos hecho, la diferencia, como veis, tampoco es tan grande, entre meterle la opcional o no meterla, ¿vale? Lo que comentaba Marisol, aquí lo veis, mirad, carencia. Se establece una carencia de 3 meses desde la fecha de efecto de la póliza, ¿lo veis? ¿Vale? Y se establece una carencia de 1 mes. Para la reclamación del arrendatario por el pago de cuotas y otro mes por la garantía de compensación del pago de alquiler. ¿Vale? En la cobertura anterior, en la que hemos visto de impago de alquileres, es algo que no os había comentado, la de alquileres de viviendas, las pólizas tienen 3 meses de carencia de cobertura. ¿Qué quiere decir?
que un propietario contrata la póliza, como veis ahí, se establece una carencia de 3 meses desde la fecha de efecto de la póliza en todos los conflictos derivados de un contrato, salvo para la garantía de acción de desahucio para recuperar la posesión y reclamación de renta. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? A ver, un cliente hace la póliza con nosotros de impago de alquileres. ¿De acuerdo? Tiene 3 meses de carencia, exceptuando para la cobertura que veis ahí, que tenga que ver con la acción de desahucio del inquilino, pero solo para esa cobertura. Para el resto de coberturas tiene 3 meses de carencia, como por ejemplo en una póliza de salud. Es el mismo ejemplo. Es decir, no puede, digamos, o sea, la compañía se guarda las espaldas durante los 3 primeros, como repito, a ver cómo lo explico yo esto para que no resulte tal. A ver, el inquilino, o sea, el propietario no puede hacer una póliza a un inquilino casi con el siniestro como tal. Es decir, el propietario hace la póliza en el mes de abril y durante los 3 primeros meses ninguna cobertura de la póliza tiene efecto, exceptuando la de reclamación, como veis ahí, o la de acción de desahucio. Todas las demás tendrán efecto a partir del mes 4. ¿Vale? Es decir, ni la protección de alquileres, ni el impago de alquileres, ni el resto de coberturas tendrán efecto hasta el mes 4. Digamos que habló de los 3 primeros meses de contratación. Luego, cuando vaya renovando, lógicamente eso ya no sucederá, porque ya ha renovado el cliente la póliza. Pero desde que contrata, los 3 primeros meses, el cliente no puede dar un siniestro de impago de alquiler. A ver, puede dar un siniestro de impago de alquiler. Y la compañía procederá a, si procede, repito, han pasado el primer mes y está en el segundo mes de impago, etcétera, hará la acción del desahucio, pero no le va a abonar al cliente el impago del alquiler, ¿vale? Porque tiene 3 meses de carencia la póliza. A ver, esto lo vemos bien, por ejemplo, una póliza de baja diaria. Os digo muchas veces, la póliza de baja diaria de previsión mallorquina no tiene carencia. Se cobra desde el primer momento, el cliente que contrata la póliza cobra por enfermedad o sobre todo por enfermedad, y no tiene carencias. Y sin embargo, os digo, hay otras compañías que sí tienen carencias. Durante los 2 primeros meses, desde que contrata la póliza, tiene una carencia de 2 meses por enfermedad. Quiere decir, durante esos 2 primeros meses, el cliente no tiene cobertura. Bueno, pues esto es igual. ¿Vale? Es decir, los 3 primeros meses, el cliente no tiene cobertura de protección de impago. ¿Vale? Tiene cobertura de acción de desahucio, pero no tiene cobertura, sobre todo la de impago, que es la más importante, no tiene cobertura durante los 3 primeros meses, ¿vale? Tendrá cobertura a partir del mes 4. ¿Por qué? Porque la póliza tiene 3 meses de carencia. ¿De acuerdo? Que eso es algo que no se me había pensado deciros, que es igual que la de alquiler de locales que habéis visto después. 3 meses de carencia, aparte de la franquicia de un mes, que eso ya es distinto, que eso la tiene durante toda la vigencia de la póliza, pero durante los 3 primeros meses no tiene cobertura. ¿Vale? ¿Entendido? ¿De acuerdo? Digamos que para evitar eso que os estoy diciendo, es decir, hacer la póliza cuando casi el siniestro ya ha sucedido, ¿vale? Porque daros cuenta que muchas veces le estamos haciendo no es lo habitual, pero muchas veces le estamos haciendo una póliza de impago de alquileres a alguien que ya es el inquilino, que a lo mejor lleva 2 o 3 meses muchas veces o 3 meses o 4 meses en la vivienda, en la vivienda, viviendo, ¿de acuerdo? Entonces, la compañía en cierta manera se cura, ya sabéis que las compañías de seguros es otra cosa, no, pero protegerse se suelen proteger bastante, ¿no? Para que durante los 3 primeros meses no te van a cubrir, sobre todo lo que es la cobertura de pago de alquiler, que es la cobertura importante, no te la van a cubrir durante los 3 primeros meses. Sí te cubrirán todos los trámites de acción de desahucio desde el momento en el que tú le comuniques a la compañía que el inquilino no te paga. ¿De acuerdo? Y si quieres llevar a cabo ese desahucio, claro. Los trámites, para que ya empiece a contar el reloj. Pero pagarte como tal, durante los 3 primeros meses no te pagarán. ¿Vale? Tendrá cobertura a partir del mes 1. ¿Vale?
Y esta, como hemos visto, de impago de alquiler de locales, la tasa es el 4,70% del alquiler anual. ¿De acuerdo? Y la tasa del alquiler de aquí es el 4,5% del alquiler anual. ¿Vale? Que era lo que decía. Y el 5,25 si elegimos la modalidad premium con las garantías premium. ¿Vale? Con un mínimo de 178 euros al año por póliza y luego unos 66 céntimos a mayores de... ¿Vale? Pero bueno, le podéis dar al cliente perfectamente el precio haciendo eso que os digo yo. Multiplicáis por 12 el alquiler mensual y lo dividís, o mejor dicho, sacáis el 4,5% de ese total, ¿vale? Y eso es lo que le costará. ¿De acuerdo? Toda esta documentación, creo que está en las plataformas, lo voy a comprobar, lo primero. Y luego, aparte, os la mandaremos, ¿vale? Todo esto que hemos ido viendo aquí, os lo mandaremos por correo electrónico para que lo tengáis, ¿eh? Toda esta documentación que hemos ido viendo, como siempre, para que la tengáis. Y luego, por supuesto, estará en la plataforma para que la podáis recuperar cuando necesitéis. Y ya para terminar, que siempre andamos pillados, os lo pondré en un correo electrónico. Otra de las compañías con las que trabajamos impago de alquileres, ¿vale? Es Alias Assistance, ¿vale? ¿Vale? Que es una compañía que aparte hace defensas jurídicas también, hace asistencias en viaje, algunos ya habéis contratado una póliza de asistencia en viaje con esta compañía, y luego tiene la póliza de impago de alquileres, ¿vale? Que ¿cómo diría? En sus coberturas es muy similar al producto de lo que es la cobertura como tal, es decir, protección jurídica, defensa jurídica y luego la cobertura de impago, pues lógicamente es muy similar o prácticamente idéntica a la que hemos visto de impago de alquiler de gas, ¿vale? Os mandaré esta documentación para que la echéis un vistazo, ¿de acuerdo? La documentación que nos va a pedir esta compañía para estudiar la viabilidad de la operación es la misma, idéntica a la que nos va a pedir, o habéis visto, para DAS. Nos van a pedir lo mismo, que si las nóminas, que si no sé qué, dependiendo de lo que sea el inquilino, ¿de acuerdo? Si son pensionistas, si son funcionarios, si son autónomos, nos van a pedir lo mismo. Y una vez que la compañía haya dado el visto bueno de la viabilidad, pues podremos emitir la operación, ¿vale? Os mandaré las tasas para que las tengáis, ¿de acuerdo? Las tasas, es decir, lo que cobra esta compañía por póliza, ¿de acuerdo? Y os mandaré, pues eso, este documento donde veis las coberturas para que las podáis comparar, ¿no? Con lo que hemos visto de DAS, ¿vale? Son muy similares en cuestión de coberturas, las pólizas son muy similares, ¿vale? Otra cosa es que, bueno, pues, nos salga un poco más económica esta, o nos salga un poco más económica, o al revés la de DAS, o nos dé más fiabilidad, o le dé más fiabilidad al cliente DAS, porque le suena, que Alias Assistance, ¿vale? Pero que sepáis que también esta compañía trabaja este producto. Y, por supuesto, también Arag, que también sabéis que es una compañía con la que tenemos código abierto y somos mediadores, pero que, bueno, pues no trabajamos tanto el producto de impago de alquileres como con estas, ¿vale? ¿Preguntas? Todo claro. Vale, más o menos claro, ¿no? Os mandaré la documentación, ¿vale? Bueno, os lo mandarán por correo electrónico para que tengáis esa documentación y dónde podéis encontrarla, ¿vale? Y nada, el producto de impago de alquileres cada vez se contrata más. Antes era una póliza que prácticamente no se contrataba. Yo hace 3 o 4 años las pólizas de impago de alquiler de viviendas no se hacían prácticamente y ahora cada vez se están haciendo más pólizas de impago. No lo digo por la situación esta en la que estamos viviendo ahora, sino ya desde hace tiempo se están contratando con cierta normalidad este tipo de pólizas, ¿vale? De impago de alquiler de viviendas, bueno, pues porque cada vez los propietarios pues intentan, lógicamente, tener algún tipo de seguridad sobre el bien que alquilan, ¿no? O porque han alquilado su vivienda y se encontraron en su momento con alguna sorpresa de impago, saben los trámites que les toca hacer a nivel individual ellos si tienen que recuperar o reclamar o lo que sea, aparte de perder ese alquiler, o
el tema de un acto vandálico en la vivienda, es decir, sí, el inquilino se marcha de la vivienda, pero te deja hecho visto la vivienda. Entonces, bueno, cada vez se contratan más este tipo de pólizas, ¿vale? José Luis, ¿me oyes? Sí, sí, Paco. A ver, comentarte cosas, que antes estaba en el iPad y no me oías. Ya no hay estándar y premium, ahora solo es premium y premium plus, que vale lo mismo, lo único que cambia el nombre. ¿Vale? Por otro lado, por el tema del coronavirus, han enviado una circular en el que si tú como arrendador vas a perdonarle una o varias mensualidades, se rellena una hoja que se envía a DAS para que es la póliza, te la paralizan durante 1 o 2 meses los que tú no te vayan a pagar. No dicen nada de si no te pagan que no te cubra, ¿no?, por el coronavirus. Y tú como propietario y buena persona, ¿no? Sí. A ti te pide el inquilino que no te pagas durante 1 mes o 2 meses. Voy a reclamar estos 2 meses, pues, dada esta situación, repito, Eso es. Dada esta situación que es nueva, claro, que no ha sucedido nunca, a este señor no le voy a reclamar ni vía judicial ni ningún tipo de otro, ni le voy a pedir estos 2 meses que no me va a pagar. Es lo que quiere decir, ¿no? Correcto. Entonces, DAS lo que hace es, digamos, la fecha de finalización de la póliza te la alarga durante 1 o 2 meses. Ok. ¿Vale? Más cosas que te quería comentar. Por un lado, en el caso de que haya impago, aunque tienes el primer mes de carencia y no te pagarían hasta el segundo, DAS te dice que en cuanto esté al primer mes que no te pagan, que lo comuniques, porque ellos ya empiezan a hacer acciones. Sí, correcto, eso sí, eso sí. En el momento que el inquilino te ha dejado de pagar una cuota, ya tienes que comunicárselo. Eso, lo comunicas y ellos ya empiezan, no se esperan a que haya una segunda mes de impago, ya empiezan a hacerlo. En el momento que el inquilino te ha dejado de pagar una cuota, hay que comunicarlo a DAS. Luego tú puedes hablar con el inquilino te dará las explicaciones que corresponden y a lo mejor a los 4 o 5 días o a los 8 días o a los 15 días te paga. Ojo, pero siempre hay que comunicar a la compañía el momento que te haya dejado de pagar una cuota, ¿vale? Porque ellos ya tienen constancia del siniestro, el contador empieza a correr y ya empiezan a hacer una serie de trámites. Correcto. A ti le dicen al propietario que vayan al notario y le dan un formulario para que dé poderes a los procuradores suyos. Pagas tú la factura, que son unos 65 euros, les mandas la factura a DAS y ellos inmediatamente te la pagan. Y ellos ya empiezan a tramitarlo todo. Si ellos ya empiezan a abrir expediente y hacerlo todo y al final el inquilino paga, ellos lo paralizan. Incluso si ya están hablando con el juzgado, lo paralizan. Pero en cuanto vuelve a haber otro impago, ya continúan y para tirarlo. Y normalmente funciona muy bien DAS, por experiencia. Eso es. Nosotros ya te digo que, por eso os digo, antes os he dicho que yo este tipo de pólizas prefiero hacerlas en compañía independiente y aparte y en póliza independiente y aparte. Repito, esta cobertura se puede dar en hogar, se puede dar en Allianz, se puede dar en Plus Ultra. Muchas compañías meten esta cobertura en hogar. Pero no me convence a mí meter esa cobertura dentro de la póliza de hogar. Yo prefiero en compañías como DAS o como ARAG, que son fundamentalmente las 2 grandes compañías especialistas en este tema de defensas jurídicas, reclamaciones, impagos de alquileres, retiradas de carné. Son especialistas, estos son lo que hacen, se dedican a esto, ¿vale? Defensas de multas, se dedican a esto, ¿no? O, como habéis visto, Alias Assistant, que también tiene el producto de impago de alquileres, pero Paco, que es el que por el que veis que está hablando, es un auxiliar nuestro que trabaja bastante este producto, trabaja mucho este producto y ya ha tenido alguna incidencia de este tipo. Entonces, sabe cómo funciona DAS y sabe que son compañías que se dedican a esto, están continuamente haciendo este tipo de gestiones y sus abogados están haciendo continuamente este tipo de gestiones. ¿De acuerdo? Entonces, yo prefiero hacer una póliza a un cliente en una compañía de estas que meterle una cobertura de impago de alquileres en la póliza de hogar de Allianz o la póliza de hogar de Plus Ultra o la póliza de hogar de Real, ¿vale? Que no digo que en el caso de que haya un impago no vayan esas compañías a hacerlo bien, pues probablemente también lo hagan bien. Pero a mí me da más seguridad hacerle a un cliente propietario de una vivienda. Y, por supuesto, si caigo con un cliente que es propietario de 5, 6 o 7 viviendas, ya ni lo dudo. O sea, si caigo con un cliente que es propietario de 4, 5, 6 inmuebles y que no dudo, ya no lo dudo en hacerle una póliza propia
en la compañía que corresponda de impago, no dentro de su póliza de hogar, ¿vale? Yo he tenido, que yo quería decir, porque yo he tenido un siniestro con el mismo cliente en Allianz, en la ampliación esa de hogar y en Dash. Y en Dash ha sido de las pocas veces que te llama alguien para darte las gracias, porque es súper rápido, son súper efectivos, la gestión es que el cliente ni se entera, o sea, le van mandando cosas, oye, tienes que hacer esto, tal, y hacen la reclamación y la verdad es que si tenéis que hacerlo, el resto lo recomiendo 100%, porque ya lo he vivido en mis carnes y en Allianz tardaban meses, tenía que estar el cliente llamando a Allianz y no sé qué, y sin embargo en Dash no, te van marcando ellos la pauta y tú vas siguiendo los pasos que te van diciendo y ellos se van encargando de todo y la verdad es que es fenomenal. O sea, no lo dudéis. Habrá incidencias, indudablemente, como sabéis, en esto de los seguros, habrá incidencias, habrá siniestros que se crucen, puede haber, por supuesto, alguna vez algún siniestro que se complique, siempre habrá alguna queja, o sea, indudablemente esto es lo que trabajamos en seguros, tenemos que saber que esto es así. En un hogar, en una protección de alquileres, en un seguro de salud o en lo que sea. Pero, indudablemente, compañías de este estilo que están especializadas en esto y que en toda España se dedican a hacer esto y que están continuamente haciendo este tipo de gestiones, de reclamación, de impagos, de no sé qué, pues probablemente los profesionales que trabajan en esas compañías, además, como dice tanto Paco como dice Luis, lo tienen todo como muy articulado, ¿vale? Es decir, ya lo tienen todo como muy estructurado, todo sigue unos pasos, todo va siguiendo unos plazos y el propietario lo único que tiene que hacer es ir facilitando las documentaciones o haciendo los pasos que le vaya indicando la compañía o el propietario, lógicamente, mantener como informada a la compañía de si en algún momento el inquilino le llama por teléfono y le informa de lo que sea, pues lógicamente la compañía tiene que también saber las conversaciones que mantiene el propietario con el inquilino, ¿no? Pero a mí me da mucha más fiabilidad hacerlo con una compañía como Dash o Garage, compañías especializadas, que hacerlo con una compañía que mete una cobertura adicional dentro de una póliza de hogar y no dejan de ser compañías generalistas, que lógicamente yo no digo que no vayan a tramitar real, pero no creo que vayan a hacerlo de una manera tan efectiva como lo pueden hacer una compañía. Ahora bien, para, como sabéis, siempre poner ese grano que pongo yo en el culo a todo el mundo es, Paco, que estáis ahí escuchándome, son rápidos en la gestión, en lo que es en la gestión del siniestro, pero algunas veces en la suscripción de pólizas nos podemos tirar un mes para contratar 3 puñeteras pólizas. Sí. Pero bueno, estas cosas suceden, ¿vale? Ayer, esto no va con vosotros, pero bueno, ya que está, aprovecho que está Paco aquí, ayer hablé con una de las chicas del soporte y me dijo que había visto tus correos electrónicos, que les volvías a explicar la cuestión del 1 de febrero y que estábamos a ver 30 de marzo y no sé qué, y que estaban en ello, ¿vale? Ya sabes que los soportes y los centros de suscripción son poco amigos de que los llames por teléfono. Les llamas por teléfono, pero les hace muy poca gracia que le llames por teléfono porque ellos siempre te van a decir lo mismo. Ya hemos visto su correo, le estamos trabajando, lo estamos viendo, entonces voy a esperar a hoy, Paco, y si no, pues mañana le puedo llamar. He recibido por lo menos 2 de las 3 ya. ¿Ya las ha recibido? Lo que no las ha abierto, pero pone emisión de póliza con un PDF, entonces entiendo pues que eso ya es que hoy no me ha dado tiempo a ver todavía el correo electrónico, ¿vale? Pero bueno, era por poner una nota de tocar los narices, es decir, a veces son muy rápidos, a veces no son tan rápidos. Bueno, siempre lo vamos a ver en una compañía de seguros, pero repito, yo prefiero hacer este tipo, es como una retirada de carné, ¿eh? Las retiradas de carné hay compañías que también las tienen, compañías generalistas, pólizas de retirada de carné sobre todo para profesionales de la conducción, ¿no? Conductores profesionales, taxistas, autobuses, camioneros. Yo prefiero hacer una póliza de retirada de carné con una compañía de estas, con Dash, con Arag o con una compañía de este estilo, que hacerlo con una compañía que hace hogares, hace comunidades, hace seguros de vida y luego también hace retiradas de carné. Eso es de mi punto de vista. Una póliza de retirada de carné, aparte de el subsidio que le va a pagar la compañía por la retirada de carné al conductor correspondiente, no solo consiste en eso, también lleva otras muchas coberturas, ¿vale? De defensas jurídicas y de asistencias jurídicas por esa retirada de carné que acompañan la póliza y que no es lo mismo que caigan en manos de una compañía especializada porque trabaja esos productos exclusivamente a una compañía que, repito, hace de todo y aparte vende retirada de carne, ¿vale? Entonces,
Yo, si tengo que hacer una retirada de carné, que de hecho también hemos hecho pólizas de retirada de carné para profesionales de la conducción, indudablemente yo siempre las hemos hecho en compañías como ARAG o DAS, que son compañías especializadas en este tipo de productos y que luego a la hora de tramitar un siniestro y de indemnizar y de ejecutarlo, pues lógicamente lo hacen de una manera mucho más rápida y mucho más estructurada, ¿vale?